Bienvenidos a este especial de Red Más Noticias sobre los 4 años de gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Daremos una mirada a temas como la paz, las relaciones internacionales, la economía, la seguridad, sus ministros y las peleas que ha dado. En sus 4 años de mandato, Juan Manuel Santos ha tenido que pasar por momentos álgidos, polémicos y de abierto enfrentamiento con diferentes adversarios, desde la pérdida de mar territorial frente a Nicaragua hasta el cruce de señalamientos en su camino a la reelección, pasando, por supuesto, por la furia de la naturaleza. Estos son los instantes más relevantes del hombre que aspira a permanecer en la Casa de Nariño por 4 años más. Tal vez el primer y más controvertido enfrentamiento fue marcar distancia frente al expresidente Álvaro Uribe. Santos fue electo con los votos de la maquinaria uribista del partido de la U y uno de sus primeros timonazos fue para dejar claro que no sería ni el heredero ni el títere del expresidente. El punto culminante de esa polémica fue la decisión de Santos de sentarse a negociar la paz con las FARC en La Habana. Un Uribe descompuesto lo señaló de traicionar su legado y se convirtió entonces en el jefe de la más acérrima oposición y en uno de sus más enconados rivales, hasta el punto de que la relación personal entre los dos se deterioró irremediablemente. Mi gobierno, ningún funcionario, ningún alto funcionario, ningún ministro ha sido siquiera señalado. No como otros gobiernos que terminaron la mitad en la cárcel. Pero además el presidente arrancó el trabajo legislativo de su gobierno con la iniciativa de una polémica reforma política que buscaba, desde su perspectiva, descongestionar y mejorar la administración de justicia, entre otras cosas, pero que levantó ampolla, especialmente por su intención de permitir que los congresistas tuvieran doble instancia en sus procesos jurídicos, lo cual, según sus detractores, terminaría beneficiando a los denominados parapolíticos. La necesidad de desbloquear el sistema, que por controles mutuos dificulta las investigaciones contra o al interior de las altas cortes y de los organismos de control. El 19 de noviembre de ese mismo año, Santos tuvo que enfrentar una dura tormenta política por cuenta de la decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya de favorecer a Nicaragua en su diferendo limítrofe con nuestro país. Santos decidió la salida de Colombia del denominado Pacto de Bogotá para blindarse ante futuras demandas nicaragüenses y declaró que el fallo de la Corte era inaplicable en la práctica por cuanto iba en contravía de la Constitución. No es y no será aplicable hasta tanto se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos. Sin embargo, gran parte de la opinión pública cuestionó la poca eficiencia del equipo encargado de defender los intereses nacionales y le criticó a Santos no haber previsto escenarios alternos para dirimir el conflicto sin sacrificar la soberanía sobre cerca del 40% del mar vecino al archipiélago. Pero no solo tuvo que sortear rivales en la arena política. La naturaleza se ensañó también con su tarea. Entre 2010 y 2011, Colombia sufrió el peor invierno de los últimos 40 años, causando la devastación de más de 1,5 millones de hectáreas, dejando millonarias pérdidas en 600 municipios y más de 1.300.000 personas damnificadas. Como si fuera poco, a mediados del año pasado, Santos debía enfrentar uno de los más duros paros agrarios de los que se tenga noticia en el país. La decisión de que los campesinos solo podrían usar las semillas estadounidenses, según lo contemplado en el acuerdo del TLC con ese país, además del sobrecosto en los insumos agrícolas y el incumplimiento de las promesas con el sector cafetero, provocaron protestas en todo el país. Pero una frase sacó de casillas a los campesinos. El tal paro nacional agrario no existe. Entonces se organizaron 5 gigantescas movilizaciones en Bogotá y en 30 de los 32 departamentos del país. Y el gobierno se vio forzado a sentarse a hablar con los campesinos. Las pérdidas por el paro fueron estimadas en 1.7 billones de pesos. La más reciente tormenta corrió por cuenta del escándalo de 2 de sus más cercanos colaboradores de campaña, JJ Rendón y Germán Chica, acusados de haber recibido $12 millones de un grupo de narcotraficantes para gestionar su entrega. El expresidente Uribe, enconado rival de Santos, denunció que parte de ese dinero se habría usado para tapar los huecos de la primera campaña presidencial en 2010. Pagó saldos con dineros que habría aportado JJ Rendón, provenientes de ese tema de los aportes del narco. He dado poder a nuestros abogados para que denuncien penalmente al senador electo Álvaro Uribe Vélez. La controversia derivó en un rifirrafe entre Santos y la campaña uribista, en lo que ambos bandos denominaron una guerra sucia, a escasos 20 días de la elección presidencial. Uno de los pilares de la administración Santos ha sido la paz.
En los últimos 2 años de su gobierno se convirtió en el eje central de sus políticas. De 5 puntos en discusión se han firmado 3, pero aún falta mucho camino por recorrer. Aquí están las luces y sombras del proceso. Corría agosto de 2012 cuando se difundió la noticia de que el gobierno sostenía conversaciones con las FARC. Horas después, el presidente Santos confirmó que era cierto. Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. La primera reunión se celebraría en Oslo. El gobierno noruego informó que la mesa de diálogo quedaría establecida a mediados de octubre. Así ocurrió. Las ideas políticas que quieran ventilar las FARC a ellos les corresponden, pero una vez finalizado este conflicto deben hacerlo sin armas. Fueron acordadas varias reglas de juego. No se tocaría el modelo de Estado ni el económico. Fue una agenda de 5 puntos: desarrollo agrario, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas y víctimas. En la fase final cesarían las hostilidades y las FARC se desmovilizarían. Una de las primeras críticas al proceso vino por cuenta del hermano del presidente, Enrique Santos. Llevamos 5 meses y no se ha comenzado siquiera a profundizar el primer punto. La sensación de que esto es algo distinto se podría evaporar. Se podría pasar de la indiferencia a la hostilidad. Y si no hay progreso, eso podría asfixiar el proceso. A finales de mayo, gobierno y FARC llegaron a un primer acuerdo sobre política agraria integral. Es tan solo un primer acuerdo. Hasta que no tengamos acuerdo en todos los puntos del acuerdo general, nada cambia. Partió el proceso a su segunda estación, la participación política, y las FARC propusieron curules directas para la guerrilla una vez se firmara el proceso de paz. Vendrían más dificultades. Santos propuso una ley estatutaria con mensaje de urgencia al Congreso para que una vez aprobado el acuerdo, los ciudadanos fuesen consultados. Las FARC se levantaron temporalmente de la mesa para estudiar el referendo. He tomado la decisión de llamar a los negociadores para que se vengan inmediatamente aquí a evaluar el alcance de ese comunicado y el alcance del comportamiento de las FARC. Era evidente que la paz no se firmaría en noviembre de 2013. Una controversia surgió cuando en internet circularon fotografías de delegados de las FARC descansando en una embarcación en las playas de Cuba. Sin embargo, pocas horas después, las partes firmaron un acuerdo sobre el segundo punto. Este capítulo dejó un tema pendiente: facilitar el tránsito de las FARC a un movimiento político legal. Un nuevo escollo vendría en medio de la discusión del tercer punto sobre narcotráfico. Fueron descubiertas comunicaciones en las que las FARC planeaban dar muerte al expresidente Álvaro Uribe. Una hipótesis como esa, la que proviene de este tipo de informaciones, es absolutamente inaceptable. Esa hipótesis destruiría por completo la viabilidad del proceso. El jefe negociador de las FARC en La Habana, Iván Márquez, calificó como falso positivo la versión del atentado Uribe y al fiscal Eduardo Montealegre. El proceso ha desatado posiciones encontradas. ¿Deben los jefes de las FARC responder judicialmente? O no puede transigir el Estado ni la sociedad. Es en la impunidad total que la FARC está pretendiendo. El balón en materia de justicia y víctimas está en el terreno de las FARC. Estados Unidos es pieza clave. Por eso, al gobierno le vino bien la reunión que Santos sostuvo en Washington con Barack Obama. No había duda de que Obama le daba su aval al proceso. Pareció un buen final de año para la paz, pero el tema de la reelección estaba allí, como una sombra. En el primer día de la reanudación de los diálogos, las FARC acusaron al presidente Santos de haber ordenado la muerte de Alfonso Cano. Lo único que sí es atribuible a Santos es que personalmente emitió la orden al ejército de asesinar a Alfonso Cano cuando ya había caído prisionero como el Che. A finales de enero, las FARC, utilizando una motobomba, ejecutaron un ataque terrorista en Pradera Valle. El saldo, un muerto y más de 60 heridos. Días después reconocieron que fueron las autoras. No sería el único ataque. A mediados de abril, 2 miembros de la policía fueron hallados sin vida en Nariño. Tenían señales de tortura y habían recibido tiros de gracia.
La posición del senador Aurelio Iragorri Ormaza, padre del ministro del Interior, deja ver las divisiones que el proceso ha despertado en el país. Las FARC respondieron que no entregarán a los responsables. Luego surgió el escándalo de la oficina Andrómeda sobre chuzadas a los negociadores del proceso. Se produjo un remesón en la cúpula militar. Fabián Ramírez fue integrado a la mesa de La Habana. Comandante de las FARC, que a partir de hoy refuerzan. Ramírez fue el creador del llamado gramaje, un impuesto que las FARC les cobraban en los años 80 a los narcotraficantes en sus zonas de influencia. Continuaron las conversaciones. Las FARC reafirmaron que no irán a la cárcel. Nunca un proceso de paz ha terminado con cárcel para los protagonistas, los constructores de la paz. Horas después, el presidente Santos habló de Timochenko. Pues más o menos sabemos dónde está. Pero... ¿Sí? Y si le toca a usted la... Mire, a mí me tocó tomar esa decisión de Alfonso Cano, una decisión muy difícil. ¿La de Timochenko también la tomaría? Pues no le voy a decir si la tomaría o no la tomaría. Yo creo que en estas alturas del proceso lo pensaría 2 veces. Pero fue más lejos. Sugirió un cambio notorio en la agenda. El cese del fuego no era el último punto. Logramos terminar el punto 3º. Ojalá pronto. Llegamos a un punto donde esos gestos podrían comenzar a presentarse. Yo esperaría que eso es lo que ha sucedido en otros procesos de paz. El punto 3, narcotráfico, parecía resuelto. Estamos a unos 3 o 4 párrafos de resolverlo. El viernes 16 de mayo, a escasos días de las elecciones, se cerró el punto 3. Se acordó la eliminación de cultivos hasta donde sea posible a través de la erradicación manual y las FARC se comprometieron a romper sus vínculos con el narcotráfico. El acuerdo despertó reacciones encontradas. Lo que se encuentra es que el Estado colombiano ha rendido su política, ha sometido su política antinarcóticos a la voluntad y a los intereses de la guerrilla de las FARC. En primer lugar, prácticamente se legalizan los cultivos de coca, de marihuana y de amapola. En adelante no habrá fumigaciones y las erradicaciones serán exclusivamente manuales, voluntarias y concertadas. Por primera vez se coloca el tema del narcotráfico sobre la mesa y prácticamente lo que se acuerda es una alianza del Estado con las FARC para combatir el narcotráfico, lo cual es muy contundente. Aún falta terreno por recorrer. Justicia transicional y víctimas del conflicto armado será el punto siguiente. La paz, por ahora, queda en manos de lo que se decida en las elecciones presidenciales. La seguridad puede ser una de las grandes paradojas de este gobierno. Dio muerte a los jefes guerrilleros Alfonso Cano y el Mono Jojoy. Sin embargo, en las encuestas los colombianos han dejado ver que no se sienten tan seguros. Al menos 17 militares murieron en una emboscada de la guerrilla de las FARC en el departamento de Arauca en julio del año pasado. Otros 13 fueron asesinados por el mismo grupo subversivo tan solo un mes después. Lo que muestra eso es 2 cosas. Primero, que esas guerrillas no están derrotadas, están lejos de ser derrotadas militarmente y eso pues da sentido a la negociación política. Y segundo, pues que una negociación en medio del conflicto tiene todos estos riesgos. Durante el gobierno de Santos también asesinaron a sangre fría a 4 guardias del INPEP. El hecho ocurrió el 4 de junio de 2013 en el sector La Esmeralda, en la vía que comunica la capital del Caquetá con San Vicente del Caguán. Se mantiene el conflicto armado con unas guerrillas reorganizadas y unas guerrillas que después de haber sufrido muchos embates del Estado siguieron vivas y se han mantenido. Otro hecho lamentable fue el homicidio de más de 50 policías durante los últimos 4 años. Resalta el caso de 2 uniformados de Tumaco que fueron torturados y asesinados el pasado 18 de marzo por las FARC. En los 2 casos encontramos múltiples lesiones repetidas de tipo contundente. Estamos precisamente denunciando ante la Corte Penal Internacional que sin duda alguna es un acto de barbarie. Los escándalos de corrupción en las fuerzas militares han estado a la orden del día. A principios de año, el 3 de febrero, la revista Semana reveló la existencia de una presunta sala secreta de inteligencia militar oculta tras la fachada de un negocio ubicado en el barrio Galerías de Bogotá. También se conocieron fotografías de personas involucradas en ese escándalo de chuzadas que denunciaba supuestas interceptaciones a personalidades de izquierda y negociadores del proceso de paz en Cuba. En este caso específico, le he dado instrucciones perentorias al señor ministro de la Defensa
y a los señores comandantes de las fuerzas militares y del ejército que me investiguen hasta el fondo sobre esta situación, hasta dónde ha podido llegar este uso ilícito de la inteligencia. 13 días después, la misma revista denunció una presunta red de corrupción entre los militares, situación que generó un escándalo dentro de las Fuerzas Armadas que tumbó a 6 generales y conllevó al nombramiento de una nueva cúpula militar. Se ha decidido que el general Leonardo Barrero pase al retiro. Este oficial sale con la certeza que no hay elementos que prueben hechos de corrupción que pongan en duda su honra y su buen nombre. Cometió una imprudencia, utilizando expresiones inaceptables que causan daño a la institución. Hubo hechos relevantes que se destacan como positivos en materia de seguridad. Resalta la baja del Mono Jojoy y 2 decenas de terroristas de las FARC en la denominada Operación Sodoma, dirigida por las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional, el 22 y 23 de septiembre de 2010. La guerrilla ha hecho cosas y ha golpeado al Estado y ha golpeado a la sociedad también, pero claro, el Estado también ha hecho cosas sobre las guerrillas. Es que solo en diciembre se les metió a campamentos y dio de baja a jefes guerrilleros importantes. Un año después, el 4 de noviembre de 2011, fue abatido por las fuerzas militares el jefe máximo de las FARC, Guillermo León Sáenz, alias Alfonso Cano, en la zona rural de Suárez, Cauca, en la Operación Odiseo. Dicen que 51 jefes de la guerrilla murieron y entre ellos nada menos que el primero y el segundo al mando, o sea, Cano y Jojoy. De manera que ha sido un toma y dame muy duro en la cual, claro, el Estado ha llevado la mejor parte y ha logrado golpear a la guerrilla, pero la guerrilla también ha golpeado a la fuerza pública. Pese a esto, el presidente candidato Juan Manuel Santos ha expresado públicamente que Colombia es un país más seguro que hace 4 años. El número de homicidios ha descendido al nivel más bajo desde que se llevan los registros. El número de secuestros, lo mismo. Y nuestras Fuerzas Armadas todos los días luchando para darle más seguridad a los colombianos. Para los expertos, aunque ha bajado el número de asesinatos, no ha aumentado la sensación de seguridad en los colombianos. Los datos estadísticos, los datos de la realidad muestran baja en homicidios, muestran disminución del conflicto en muchas zonas, pero hay un hecho y es que la percepción de la gente es que hay más inseguridad. Eso sí es notorio. Valencia considera que aunque la seguridad sigue siendo un problema público para los ciudadanos, es prioritario mejorar la situación de empleo y salud.